Bueno, jóvenes, pues con el último tema del primer periodo parcial, es el cierre de la unidad número 2. Es el último tema del parcial, como les mencionaba. Esto es lo último que viene en su examen, en su evaluación. Es el último tema que vamos a ver antes de pasar a los temas de entalpía, entropía, energía libre y equilibrio, que son el segundo parcial. Entonces, seguimos con el estudio de calor, seguimos con la calorimetría, pero vamos a hablar de dos conceptos importantes. Eh, el calor latente, tanto de fusión como de vaporización, y su diferencia con el calor sensible, que es el que provoca un cambio de temperatura y que hemos estado viendo hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar nosotros en lo más sencillo es pensar en el agua. Todos sabemos que el agua sufre cambios de fase o de estados de agregación en función de la temperatura a la que se encuentra. ¿Están de acuerdo que si estamos a condiciones estándar, o sea, a una atmósfera de presión, y nosotros bajamos de los 0 grados, si estamos a una temperatura inferior a los 0 grados para agua pura, pues esa agua se va a encontrar en una fase sólida, en un estado de agregación sólido, o sea, en hielo. Y que si subimos de este punto al cual conocemos todos como punto de fusión, porque es el punto en el cual al aumentar el agua sufre el cambio de estado que se llama fusión y pasa de un estado sólido a un estado líquido. Y sabemos que en el sentido contrario, ese proceso se llama solidificación. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros imaginen que estamos con hielo a menos 10 grados y de repente lo metemos ese hielo a una estufa que transfiere calor? Obviamente ese hielo que está a menos 10 grados no se va a derretir instantáneamente, ¿verdad? Porque no se encuentra en su punto de fusión. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hielo? Subir, subir, subir hasta llegar al punto de fusión, y en el punto de fusión va a empezar a pasar, a cambiar de fase, a cambiar de estado de agregación, a pasar a fase líquida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que ese calor que empieza a transferirse al hielo y que genera que el hielo pase de una temperatura de menos 10 a una temperatura de 0 grados, es un calor que efectivamente genera cambios de temperatura. Pero ¿qué va a pasar con el sistema? Una vez que llegue al punto de fusión, su temperatura no va a seguir subiendo al mismo ritmo al que estaba subiendo. Nosotros, si lo vemos con el tiempo, vemos que va subiendo y luego se detiene. ¿Qué va a pasar ahí? No va a dejar de recibir calor, o sea, no va a aumentar su temperatura, pero no porque deje de recibir calor. Va a dejar de aumentar su temperatura porque ese nuevo calor, esa nueva energía que va a estar entrando a su sistema, el sistema lo requiere para hacer los cambios en su estructura molecular. Acuérdense que cuando cambia el estado físico, el estado de agregación, no hay un cambio en la materia, es decir, no sufre una transformación química, pero sí cambian los enlaces, la configuración, el orden de las moléculas y de los átomos y de los iones. Por lo tanto, ese reordenamiento, ese cambio, esa formación de enlaces nuevos y ruptura de otros tipos de enlaces requiere energía. ¿Sí? Y esa energía no es energía que va a aumentar su temperatura, pero es energía que sí va a causar o generar un cambio de estado. Ocurre exactamente lo mismo en el punto de ebullición. Una vez que todo el hielo se transforma en líquido, va a ir aumentando su temperatura. Mientras el flujo de calor sea constante, va a ir subiendo a un ritmo constante hasta que llegue a los 100 grados y ahí se va a detener. De repente ya no vamos a notar un aumento de temperatura, pero ¿qué va a pasar? Que el agua líquida se empieza a transformar en gas, en vapor de agua, sin subir la temperatura. Va a haber un momento en el sistema en el que vamos a tener agua líquida a 100 grados y vapor de agua a 100 grados. Es decir, se encuentran a la misma temperatura, pero en diferente fase, diferente estado de agregación. Aquí está lo que les estoy comentando, pero en otro esquema. Está en portugués, hay una disculpa.
o en italiano, no sé en qué esté, pero bueno, pero me gusta que está ejemplificado muy bien. Cuando el hielo está a menos 20 grados, empieza a recibir calor. A este calor se le llama calor sensible. El calor que ejerce un aumento de temperatura, es decir, el calor que provoca que incremente la temperatura o disminuya la temperatura de un sistema, se le llama sensible. ¿Qué va a pasar con este hielo a menos 20 grados? Después de recibir una cierta cantidad de calor sensible, va a llegar a convertirse a hielo a 0 grados centígrados. Y entonces todo ese calor que va a recibir para transformarse de ser hielo a 0 grados centígrados en agua a 0 grados centígrados se le llama latente, calor latente. En este caso es el calor latente de fusión. Entonces ya una vez que tenemos agua a 0 grados centígrados, otra vez ese calor que está recibiendo va a generar cambios de temperatura, va a hacer que el agua vaya aumentando. Es decir, otra vez va a recibir un calor sensible y se convierte en agua que llega al punto de ebullición o el punto de vaporización, que es 100 grados. Y a partir de ahí, ese calor que recibe el agua para pasar de ser agua a 100 grados centígrados a convertirse en vapor a 100 grados centígrados, otra vez es calor latente. En este caso se le llama calor latente de vaporización. ¿Sí? Este es calor latente de fusión y este es calor latente de vaporización. Y entonces ya una vez que tenemos vapor a 100 grados centígrados, si le seguimos suministrando calor al sistema, va a generar un cambio de temperatura, es decir, va a ser vapor sobrecalentado y el vapor pues va a subir hasta la temperatura que sea, ¿no? El vapor puede seguir aumentando dependiendo de la cantidad de calor que se le está agregando. ¿Ok? Entonces, resumiendo las cosas, calor sensible es cuando hay un cambio de temperatura, es decir, el calor sensible genera cambios de temperatura en el sistema. El calor latente se da cuando la temperatura es constante y lo que genera es un cambio de estado físico, ya sea fusión, ya sea evaporación, ya sea condensación, si es en el sentido contrario, o si es de líquido a sólido, es solidificación. Y pues aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? Si nosotros tuviéramos un diagrama de temperatura contra el tiempo y le estamos suministrando un flujo de calor constante, pues primero vamos a ver que cuando está en sólido la temperatura va aumentando gradualmente y constantemente, llega al punto en el cual llega al punto de fusión y empezamos a ver que el sistema se convierte en una mezcla entre sólido y líquido porque se comienza a derretir una parte del hielo, pero sigue estando a la misma temperatura. Una vez que ya todo el hielo se fusionó, es decir, se derritió, ahora comienza otra vez a subir, a subir, a subir. Este es calor sensible. Llega al punto de vaporización o el punto de ebullición y otra vez comenzamos a ver que en el sistema hay una mezcla de líquido y gas. Agua a 100 grados y vapor de agua a 100 grados hasta que ya todo el agua se convirtió en vapor y de ahí otra vez empezaría a subir y a subir, pero ya solo en fase gas. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, el calor latente, por definición, así en los libros, es la energía necesaria para que una determinada cantidad de materia pase de un estado de agregación a otro. ¿A ustedes les suena que es una propiedad extensiva o intensiva? ¿Qué creen que sea? Se los voy a poner ahí en la pregunta de la clase. No es cierto, aquí está. Es una magnitud intensiva que dice... es una magnitud intensiva, entonces depende nada más de la naturaleza de la sustancia, no depende de la cantidad de sustancia, porque acuérdense que ya está dada por unidad, ¿sí? Y si yo quiero conocer la energía o el calor de fusión o calor de vaporización, es decir, la cantidad de energía que se requiere para derretir o solidificar una cierta sustancia o la cantidad de energía que se requiere para evaporar o condensar una determinada cantidad de sustancia, solamente tengo que multiplicar el calor latente de fusión por su masa, por la masa de la sustancia que tengo, o el calor latente de vaporización por la masa que tengo. Es decir, obviamente se necesita menos calor para derretir 100 gramos de hielo que para derretir 2 toneladas de hielo, ¿verdad? El latente de fusión es indistinto porque no importa si es para 1 gramo, para 1000 gramos o para 100 gramos, la cantidad de calor para derretir una cierta cantidad de agua siempre es la misma.
Sin embargo, es como la capacidad térmica y el calor específico. El calor específico es intensiva, pero la capacidad térmica sí depende de cuánta masa tenga. Es lo mismo aquí. Si yo tengo más masa, por lo tanto requiero más energía, más calor para fusionar esa masa o para solidificar esa masa. Y entonces, tanto los calores latentes como los calores de fusión, los calores latentes de fusión y de vaporización, los encontramos en tablas, en libros, en internet, publicaciones, artículos, donde encontramos aquí las sustancias, encontramos su punto de fusión y encontramos su calor latente de fusión. Por ejemplo, para el agua, que su punto de fusión todos lo conocemos, es a 0 grados, el calor latente de fusión es 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos. Es decir, se necesitan 3.33 por 10 a la 5 joules para derretir o para hacer la fusión de 1 kilogramo de agua. Y noten que el punto del calor latente de vaporización es diferente. No, fíjense cuál es mayor, 3.33 por 10 a la 5 y 2.26 por 10 a la 6. Es más grande el calor latente de vaporización, es decir, que requieres más energía para evaporar 1 kilo de agua que para derretir 1 kilo de hielo. Curiosamente, a pesar de que tenemos la misma masa y la misma sustancia, si estamos en el punto de ebullición, la energía que yo voy a requerir para evaporarlo o para condensarlo para condensarlo me refiero a que necesitaría retirar esta cantidad de energía por kilogramo, y para evaporarlo me refiero a que tengo que suministrarle esta cantidad de energía para evaporarlo. Y así para muchas sustancias, ¿no? Esta solo es una tabla de ejemplo, pero hay muchísimas sustancias donde en los libros de termodinámica y fisicoquímica donde vienen estos valores y que ya están determinados de manera experimental. ¿De acuerdo? Entonces espero que haya quedado claro el concepto de calor latente y calor sensible, y que se entienda que el calor latente de fusión y vaporización son magnitudes intensivas que solo dependen de la cantidad de sustancia. Ya el calor de vaporización o el calor de fusión, o sea, la energía necesaria para derretir o evaporar una cierta sustancia, va a depender de cuánta masa de sustancia tenga. Ahí es donde interviene la masa. ¿Ok? Bueno, y estos ejercicios los vamos a hacer en los siguientes videos.